Buenas noches. La verdad que agradezco a Pablo por elegir esta interpretación musical. Creo que nos motiva a todos a repensar en que somos tan pequeños frente a un Dios tan grande, ¿no es cierto? Nicky nos motivó en la propuesta de orar por un reavivamiento espiritual. No sé usted, pero sentía la necesidad que Dios reviva parte de la vida de cada uno de manera especial o sectores de nuestras vidas y revivir espiritualmente. Y cuando en la oración entré en la segunda consigna, me entusiasmé porque estoy pensando en el estudio bíblico que estoy teniendo. No es fácil porque no vive aquí la persona, vive en Buenos Aires. Y la hemos hecho todo el estudio bíblico sin vernos la cara. Y él tomó su decisión de bautizarse, pero todavía no está la fecha y no está el día, el lugar, será allá, será acá, pero ya empezaba a imaginarme, ¿no es cierto?, esa experiencia tan linda de ver a alguien que vuelve al camino del Señor por medio de las aguas bautismales. La propuesta de esta noche es orar, en primer lugar es la hora de actuar. Y en estos 10 días, yo no sé si esto va a cambiar o... Ahí está, orar para actuar. La propuesta de hoy, en las citas que nosotros tenemos en este primero, como decía nuestro hermano Nicky, de los 40 días. ¿Sí? Nos hablaban de 10 días, pero ahora nos vienen con 30 más. Qué interesante, 40 días en que vamos a estar conectados toda la iglesia a nivel mundial. Y a mí me entusiasma cuando entro en las redes sociales y veo a mis compañeros con los cuales estamos estudiando los inviernos que son y trabajan en otros países. Vi a uno de ellos de Ecuador ya preparando sus iglesias allí para los 10 días de oración. A otro allí en el norte de Brasil, allí por la Amazona. Otro más al sur, peruanos, bolivianos. En todos lados, en todo el mundo, la iglesia hoy se está conectando con el Señor de manera organizada y de este tema lo estamos viendo en todos lados. Fíjense que esta Filmina dice que la evangelización, ¿qué es? Es la misión de la iglesia. Y eso lo tenemos muy claro. Pero lo que sigue diciendo es muy interesante, porque dice que es la necesidad de este mundo. Yo no siempre fui adventista. Fui a la escuela católica los primeros años de mi vida, me llevaron a la escuela adventista, estuve un día y volví a la escuela católica. ¿Sí? No me adapté. Mientras era católico pensaba que iba a ser cura. ¿Sí? La vocación ya estaba allí en el servicio. Gracias a Dios el Evangelio llegó a mí y me permite casarme, ¿no es cierto? Y disfrutar de esto. Pero yo pienso cuando yo estaba en el mundo, yo necesitaba de paz, yo necesitaba de certezas, que tal vez nosotros no estamos valorando a la dimensión que esa gente allí afuera sí necesita. Yo lo necesitaba. Había un sinsabor, un sinsentido, un sin propósito en mi vida. Pero cuando el Evangelio llega, cambia mi vida. Yo no puedo quedarme con eso y callado y cerrarme o cruzarme de brazos y no compartir eso con otros. Fíjense que también esta declaración dice que el evangelismo es el mensaje de Dios ¿a quién? ¿Al hombre o a los hombres pecadores? El mensaje de luz y de esperanza a la gente que vive allí en la oscuridad, tal vez pensando solamente en suicidarse, tal vez pensando solamente en ver cómo acabar la triste historia de su vida o cómo escaparse de esa realidad. Y nosotros hoy aquí sentados o viéndonos desde internet, tenemos esa paz, tenemos esa tranquilidad, tenemos esa esperanza que necesitamos también compartir de alguna otra manera a ellos. Esta imagen de los 3 ángeles. Todavía hay iglesias que conservan esos ángeles en algún lado, ¿no es cierto? O en el frente, o en el frente del atrio.
El evangelismo es una tarea gloriosa que los ángeles quisieran tenerle, pero no les fue otorgado a ellos. El ángel que te aguarda a ti, que te cuida, que te acompaña, quisiera contarle a tus amigos, a tus parientes, a tus amigos, pero se le está atada la lengua a ellos y suelta a nosotros para contar a otros. Es una tarea exclusiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, hay tres verdades que deben ser enfatizadas y lo que yo quisiera compartir hoy son esas tres verdades. Y lo que vamos a ir leyendo y repasando hoy por medio de esta presentación está basada en el día de hoy, en el día 1 de la revista. En primer lugar, el evangelismo, si usted me permite o me acompaña, San Mateo capítulo 28, verso 18. Aquí está Jesús. Ya él había nacido, él fue al templo a los 12 años, ya había pasado ese incidente. Jesús ya había convertido el agua en vino, Jesús comenzó a caminar, Jesús se encontró con pecadores, los sanó a los enfermos, hizo caminar a los paralíticos, resucitó a algunos muertos que se le atravesaban por el camino, como algunos niños o al amigo íntimo de él. Jesús estuvo allí en el mismo Gólgota, con una situación estresante muy fuerte, a tal punto de decir: Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Fue llevado de manera traicionera por uno de sus discípulos, negado cobardemente por el resto, y llevado a un madero, luego de haber recibido latigazos y colgado allí, y pasado el tiempo murió antes que los otros, y antes de la puesta del sol fue colocado allí en aquella tumba. El domingo resucita. Y ahora es en ese contexto en que Jesús nos dice lo siguiente en San Mateo 28, verso 18 y verso 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo, no solamente allí, en la tierra también. Ahora Jesús es el Señor del cielo y es el Señor de la tierra. El dominio de Él ahora es total. Él logró la victoria por sobre las acechanzas y sobre el enemigo. Y Él continúa diciendo: miren, no hay alguien que mande más que yo soy el manda más. No hay alguien superior a mí. Yo mando en el cielo y yo mando en la tierra. Y lo he demostrado en mi vida, el poder que hay en el Hijo de Dios. Y con ese poder, el verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando Jesús dice id, Él te está invitando, Él te está proponiendo: experimenta esto que puede. ¿No has pensado, dice Jesús, en la oportunidad de hablarle a otros? Acá Jesús no es muy amable, ¿no es cierto? Jesús es muy claro en toda esa autoridad y potestad que le dio la victoria en la cruz. Él dice id. El evangelismo es una tarea imperativa. Nosotros tenemos que hacerlo porque se nos es obligación predicar el evangelio. Un cristiano que no habla a otro que no es cristiano y les habla de las bondades que Cristo tiene para con sus vidas, es un cristiano que se empieza a apagar para pronto morirse. Allí dice que la gran comisión es dada por la autoridad máxima del universo. Y esto exige obediencia inmediata. ¿De quién? De nosotros. Nuestro papel no es cuestionar esta orden ni cambiar el mensaje. Nos corresponde inmediatamente obedecer y obedecer fielmente. Por eso continúa diciendo esta cita: es preciso no debilitar ningún aspecto de la verdad que ha sido hecha o dada al pueblo adventista al séptimo día. Tenemos los antiguos hitos de verdad, la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en defensa de nuestros principios ante el mundo.
En otra cita dice que nosotros tenemos que tener cuidado de no contaminarnos con las cosas del mundo. ¿Cuántas cosas hay con las cuales podemos nosotros contaminarnos? Fíjense, dice, esta cita termina diciendo la hermana Huay: haced resonar la alarma a largo y a lo ancho de toda la tierra. Usted y yo somos la sirena de la alarma. El mensaje ya lo dio Dios. Nosotros tenemos que anunciarlo a los otros. Decid a la gente que el día del Señor está lejos. No. Decid a la gente que el día del Señor está cerca. Cuando usted va a acompañar un deudo por la muerte de un ser amado, díganle que Jesús pronto viene a devolver a aquellos muertos, a aquellas personas que la muerte nos ha arrebatado. Que Dios nos ayude a mantenernos donde brilla la luz. Trabajar con nuestros ojos fijos en nuestro caudillo Jesús y avanzar con paciencia y perseverancia hasta alcanzar, ¿qué cosa? Hasta alcanzar la victoria. Nosotros somos y tenemos impuesta necesidad, decía el apóstol Pablo, de predicar a otros la verdad. El segundo énfasis de esto es que la evangelización es una tarea intransferible. Vamos a abrir la Biblia en San Marcos capítulo 16, verso 15. San Marcos 16, nosotros los predicadores lo conocemos muy bien, porque dice que el que no creyere y no fuere bautizado no entrará al reino de los cielos. Pero el verso 15 nos habla a nosotros, los que conocemos sobre el reino de los cielos. Y nos dice el verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, a toda criatura. Y continúa diciendo el texto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La hermana Huay dice que ninguna otra institución en la tierra tiene esta tarea o esta misión. Ninguna otra agencia humana, ninguna otra ONG tiene esta tarea. Solo la iglesia tiene la incumbencia y tiene esta autoridad sobre el mundo para hablarles de Cristo. Si nos excluimos, es duro, ¿no? Seremos culpables. ¿Acaso soy yo, dijo uno de los hijos de Adán, custodio o guarda de mi hermano? Cuando el padre le preguntó dónde estaba. Fue una respuesta no grata para Dios, pero puede ser nuestra respuesta hoy también. ¿Acaso yo soy responsable de la salvación de los otros? Esta cita dice que estamos en los umbrales de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. Esta semana visité a mi papá. Yo soy pastor y mi papá es curandero. Sí, interesante combinación. Y estábamos sentados allí en la plaza, porque hace muchos años que no lo había ido a ver por distintos motivos, uno de ellos vivir lejos. Y él me hablaba de que la ciencia dice que el fin del mundo se acerca para el 2064 con un gran problema de oxígeno, porque las plantas van a dejar de producir oxígeno porque van a estar sobrealimentadas con dióxido de carbono y demás. Entonces yo le decía a él: sí, este mundo va a terminar, pero no por lo que hagamos nosotros. Dios ya puso día y fecha. Y él seguía insistiendo con los científicos. Y yo seguía insistiendo con la Biblia. ¿No es cierto? Es mi única herramienta de trabajo que debo tener. Pero fíjense, todos de alguna u otra manera saben en su inconsciente que hay un juicio que vendrá. Y estamos, dice la hermana Huay, en el umbral, estamos en la puerta de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo, los acontecimientos están cambiando para no demorar la llegada del día de Dios, que se vendrá, ¿cómo dice? Lentamente. No, prestamente. Queda
por sí decirlo, solamente un poco de tiempo. Queda poco tiempo. Queda muy poco tiempo. Fíjense, nadie está inactivo en el cielo. Y en las mansiones de los bienaventurados no entra nadie que no haya manifestado amor por Cristo y que no haya hecho esfuerzo alguno por la salvación de otras personas. Esta semana en el distrito vamos a recibir 22 jóvenes de distintas iglesias de la asociación. Pablo está coordinando, ayudándome con esta acción. Son como 12 o 13 chicas que van a estar en la iglesia La Hermosa y el resto caballeros viviendo en la iglesia de Geyel, y van a estar toda la semana haciendo esto, predicar al otro que Cristo viene. Y en las mañanas de la iglesia abierta aquí, algunos de ellos vendrán a interrumpir el tránsito de algunos caminantes allí para ofrecerles escuchar la radio Nuevo Tiempo, descargar la aplicación en su celular, mostrarle cómo se hace, cómo se escucha, qué se escucha. Ofrecerles orar con ellos, entrar al templo y orar por sus necesidades, acercarnos a ellos. Y recordarán en el juicio que alguien nos interrumpió. Y ellos tuvieron que tomar alguna determinación. En tercer lugar, el mensaje o el énfasis de esta noche en cuanto al evangelismo dice que es una tarea impostergable. Vamos a leer 2 Corintios 6:2. Allí el apóstol Pablo también nos ha enseñado mucho con sus palabras, pero también con su ejemplo. En esa segunda carta que él mandó a la iglesia de Corintios, capítulo 6, verso 2. 6:2. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es impostergable. Si yo postergo, juego con la posibilidad de irme directamente al infierno. De paso, el infierno es una de las palabras que más usó Jesús en su ministerio, porque nos advertía del gran riesgo que tenemos. Es tan fácil salvarse, ¿no es cierto? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Es tan fácil perderse a su vez, ¿no? Deja de creer en el Señor Jesús y empieza a creer un poco más en ti, en tus capacidades, en lo que puedes. Es un gran riesgo que tenemos. Fíjense, el mensaje del Evangelio no puede ser pospuesto para otro momento. Hoy es el día de salvación. Dejar para mañana puede ser demasiado tarde. No hay tragedia mayor que el impío muera en su impiedad, sin que nadie le diga, sin que nadie le advierta, sin que nadie lo invite. No hay insensibilidad mayor que alguien que ha sido perdonado y salvado por la gracia calle su voz y deje perecer a aquellos que van a la condenación. En una de las citas que usted tiene en el material de hoy dice que cada día y cada hora termina el tiempo de gracia para algunas personas, o porque mueren, o porque pasan un límite en donde ya no pueden ser más perdonados, ya fuera del alcance de Dios. Pero cada día y cada hora, algún amigo, algún familiar, algún vecino nuestro, se le está cerrando el tiempo de gracia. Patriarca y Profetas, dice la hermana Joya, así, cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta provocadora condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? Pregunto yo, ¿y no es esto lo que la iglesia a nivel mundial está buscando provocar en nosotros? Que empecemos a pensar, a orar por otros, extender nuestras manos y hacerle algún favor usando el método de Cristo, acercándonos como alguien que quiere hacerle el bien, desinteresadamente. Continúa diciendo la cita, el mensaje presentado en este tiempo es el último
mensaje de misericordia para un mundo caído. Los que tienen el privilegio de oír y persisten en negarse escuchar la amonestación, desechan su última esperanza de salvación. No habrá un segundo tiempo de gracia. Y esa última parte para mí es muy duro. Mi estudio bíblico tiene que tomar una decisión. Yo no sé si habrá un segundo tiempo de gracia para él. La hermana Joy dice que para muchos no habrá. Testimonio para la iglesia dice: debiéramos sentir ahora la responsabilidad de trabajar con intenso fervor e impartir a otros las verdades que Dios ha dado para este tiempo. Nunca nos excederemos en nuestro fervor, y eso me parece extraordinario, porque a veces encontramos hermanos más fervorosos que otros, y hasta a veces son tan fervorosos que te incomodan. Pero gracias a Dios que son fervorosos. Pueden errar en algún otro punto, pero tienen el fervor puesto y el norte bien puesto en la segunda venida de Jesús. La presentación de la verdad en estos momentos va acompañado por un poder especial, el Espíritu Santo, la lluvia tardía. ¿Cuánto tiempo durará esto?, se preguntó Elena White. La respuesta fue: tan solo un poquito. Cerca, poquito, última oportunidad. No hay segundo tiempo de gracia. Nos habla de apresurarnos en lo que tenemos que hacer. Nos habla de que hay gente que está muriendo sin esperanza porque tal vez nosotros estamos hablando menos de lo que debiéramos hablar, haciendo menos de lo que debiéramos hacer. Como conclusión al mensaje quiero leer una cita más. Fíjense, Dios siempre advirtió a los hombres de los juicios que iban a caer sobre ellos. Siempre, siempre advirtió. Los que tuvieron fe en el mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo a esa fe en obediencia a sus mandamientos, escaparon de los juicios que cayeron sobre los desobedientes y los incrédulos. Aquí pone un ejemplo la hermana Joy, a Noé. Pero cuando yo leo esa cita me acuerdo de Lot y su familia, ¿no es cierto? El juicio caía, habría que salir antes del amanecer. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Y Noé obedeció y se salvó. ¿Qué tuvo que hacer Noé para ser salvo? Creer en Dios y obedecer. Sigue diciendo la cita de esta manera: así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo. Y ahora la cita nos habla a nosotros, ya no le habla más a Noé. De la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán, por cuanto no sabemos el tiempo exacto de su venida. Se nos ha ordenado velar. Bienaventurados, dice Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. Si quisiéramos despedirnos esta noche con un concepto, son esta frase: ser fiel al Señor en nuestra preparación para la vida eterna. Y no una preparación para viajar solo hacia la vida eterna, sino acompañados por aquellos amigos que yo no sé cómo llegar a ellos con el Evangelio, pero quiero que ellos estén en el cielo. Por eso que a partir de hoy vamos a orar por ellos. O es un estudio bíblico o no es un estudio bíblico, pero queremos que sea un estudio bíblico y queremos que sea un discípulo de Cristo mientras camine en esta tierra y que sea un heredero del reino de los cielos junto a nosotros allí en las mansiones celestiales. ¿Por qué no probar a Dios con esto y comenzar a orar por él? Ese hombre o esa mujer o ese joven imposible. Imposible para mí, para mis argumentos, para mis técnicas, para mis palabras, pero todo es posible para Dios. Quiera Dios que nos ayude a que seamos fieles en nuestra preparación, actuando también en buscar a otros para que sean salvos. Yo quisiera cerrar este momento con una oración. Los invitamos para que puedan venir mañana. ¿Y cómo ven mañana?
que cada uno de nosotros invitemos a alguien más. No le pido que inviten a un no adventista porque esta serie de temas es para nosotros, es consumo interno. ¿Por qué no invitamos a otro hermano? Que hoy tal vez no vino, que la lluvia lo retrasó, lo postergó, pero que nos pongamos en campaña y que al lado mañana nuestro pueda haber alguien que traemos, 1 o 2 personas. ¿Oramos por eso? ¿Les parece? Luego de esta oración, entonces cerramos este momento y nos despedimos. Amante Padre, entendiendo que tú tienes un pueblo en este último tiempo y nosotros nos identificamos con ese pueblo, porque de acuerdo a tu palabra entendemos lo que hacemos, porque hacemos lo que entendemos que tú quieres en tu palabra, en tu orientación para con nosotros como pueblo y de manera individual como discípulos tuyos. Y esperamos tu retorno. Tal vez algunos abuelos de los que están aquí han predicado el Evangelio y han ido al descanso sin que tú vengas. Tal vez algunos de aquí ya han tenido sus padres que han sido predicadores de este Evangelio y de tu inminente venida y hoy están descansando en el Señor. Pero quisiéramos ser con ese celo y ese fervor que ellos han tenido en la predicación. Y quisiéramos ser y vivir esa experiencia de ser esta última generación que venga Cristo venir. Por ello, Padre, queremos pedirte, como lo hemos mencionado al comienzo, por un reavivamiento espiritual, personal, interno, que entres a nuestras vidas. Que tú hagas los cambios que nosotros hasta aquí nunca logramos hacerlos. Y que podamos revivir en aspectos de nuestra vida que está moribunda o muerta. Y a partir de estos 10 días podamos ser hijos tuyos más parecidos a ti. También queremos orar por aquel amigo, amiga, familiar, vecino que tenemos, que queremos que esté en el cielo, que son casos difíciles para nosotros, pero hablamos con un Dios que no hay nada imposible para ti. Úsanos, trabaja en esa persona para que te reconozca y voluntariamente acepte seguirte como un discípulo tuyo y ser parte de aquellos que heredarán el reino de los cielos. Al despedirnos de tu casa, rogamos que tus santos ángeles acompañen a cada uno de los presentes, que estés con aquellos que nos están viendo por la web, sientan tu presencia, tu protección y tu compañía. Y mañana al retornar, ayúdanos a traer a un hermano más, para que juntos podamos prepararnos para tu pronto retorno. Pedimos, sin merecerlo, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.